Les presento ahora a la doctora Beatriz Aracil Barón de la Universidad de Alicante, quien nos presentará su ponencia Las Sagradas Escrituras en el Teatro Evangelizador Franciscano de la Nueva España, hacia una traducción cultural. Muchas gracias, Tomás. Bueno, quiero agradecer a los organizadores y muy especialmente a Miguel Ángel Vega la oportunidad de compartir con especialistas en traducción una investigación que llevo años realizando, pero desde la literatura hispanoamericana y concretamente desde los estudios teatrales. Me va a servir muchísimo y creo que sería muy bueno que tuvieran en mente tanto lo que acaba de comentar Elena, como sobre todo la ponencia que oyeron ayer de la doctora Gambini en torno a lo que es el teatro de evangelización. Y recuerden, por favor, que este teatro va a asumir la tradición temática y de puesta en escena del teatro medieval, pero va a aprovechar toda esa labor de recuperación lingüística y cultural de la que nos hablaba el profesor, incluso anterior a Sahagún, ¿no? Desde 1533. El objetivo de mi trabajo ha sido observar cómo la actividad teatral contribuye a ese esfuerzo de comunicación que estamos viendo en estos días de traducción cultural, ¿no? De cómo volcar toda una cultura y una concepción religiosa en otra lengua que además implique que en esa otra lengua se modifique la propia cultura. Y si tenemos tiempo ya hablaremos de los conceptos de aculturación, transculturación, etc. Bien, me voy a centrar exclusivamente en las Sagradas Escrituras, en el manejo de las Sagradas Escrituras en el teatro. ¿Por qué? Pues porque como las Sagradas Escrituras son evidentemente el texto esencial de la predicación, ponen muy bien en juego las estrategias que van a utilizar los misioneros para llevar a cabo ese proceso de comunicación, ¿no? Entonces, asumo entonces solamente esta temática, teniendo en cuenta además que si recuerdan los ciclos temáticos del teatro de evangelización, que son a su vez los del teatro medieval, que nos planteaba la doctora Gambini, casi todos son bíblicos. ¿Por qué? La Pasión, la Navidad y los temas del ciclo bíblico lo son. Es decir, que casi excluimos las vidas de santos y historias de la Virgen, todo lo demás es bíblico. Mi primer objetivo fue plantear una primera forma de traducción, que es la traducción intersemiótica, ¿no? Cómo el lenguaje narrativo pasa al teatro, que fundamentalmente es acción. En ese sentido, claro, la palabra tiene que pasar a una construcción visual y, por tanto, el signo lingüístico se transforma en una multiplicidad de signos. Y tenemos el decorado, el vestuario, los efectos sonoros, la música, todo va a contribuir al mensaje. En este sentido, yo les pongo algunos ejemplos en el trabajo de que el teatro evangelizador ha avanzado muchísimo porque tiene todo el bagaje del teatro medieval popular. Pero hay además otro aspecto que tiene que ver con este paso al teatro. La narración es pasado, el teatro es presente. Es decir, el teatro, cuando trata una narración, la actualiza. Lo que es interesante del teatro de evangelización es que, como el medieval, cuando actualiza, actualiza de verdad, es decir, actualiza en un plano real. El público siente que lo que se representa es el aquí y ahora del momento también que está observando. También pongo algún ejemplo en el trabajo, pero ahora lo omito. El paso siguiente entonces fue plantearme si esta traslación del relato bíblico a las representaciones teatrales se vio afectada o no por otro aspecto que se ha comentado también en estos días, que es la controversia en torno a la traducción de la Biblia a lo largo del siglo XVI en España y en general en Europa. Claro, yo partía de dos posturas que en un principio parecían irreconciliables. La de los franciscanos, sobre todo los primeros franciscanos, que proponen una traducción de la Biblia a las lenguas vulgares, muy influidos por el erasmismo, como planteaba el profesor Alonso esta mañana, y, por otro lado, una normativa cada vez más restrictiva por parte de, sobre todo, de la Inquisición española, que en 1559 va a dar lugar al Índice de Valdés. Lo que me ha sorprendido es que
ni los concilios provinciales posteriores al Índice de Valdés, ni la implantación como tal del Tribunal del Santo Oficio en 1571 dan una prohibición clara de la traducción de la Biblia. Lo que encontramos es una confusión, yo les pongo algunos ejemplos, de una confusión en la normativa en la Nueva España y de los franciscanos en una postura muy firme. De aquí vamos a seguir traduciendo, aunque sea fragmentariamente, la Biblia. Y si nos ceñimos a la actividad teatral, todavía la situación es más ventajosa porque el teatro siempre se controló, claro, pero siempre que fuera controlado por el obispo de turno, la representación de la historia sagrada se podía llevar a cabo. Con lo cual tenemos una presencia muy ostensible de la Biblia en el teatro evangelizador. ¿Y cómo se muestra esa palabra divina? Bueno, para comprender el manejo de la Sagrada Escritura yo me he basado sobre todo en un texto que conservamos gracias a Sahagún, que es el coloquio que mantienen los 12 primeros franciscanos con los sabios indígenas en ese primer encuentro de 1524. ¿Por qué? Porque en ese encuentro los franciscanos van a tener que resumir en unos pocos capítulos toda la doctrina cristiana. Y van a tener que argumentar, y al argumentar la Biblia es un elemento clave. Los coloquios dedican todo un capítulo a la Sagrada Escritura, pero también evidentemente hacen referencia a pasajes de la Sagrada Escritura a lo largo de todos los coloquios. Por lo que se refiere al capítulo concreto, quiero que mantengan dos ideas que me parecen muy importantes. La primera es la defensa de la autoridad de la Biblia. La Biblia es la verdad revelada frente a la falsedad de los códices prehispánicos. Y en segundo lugar, la justificación del contenido de la predicación. Todo lo que vamos a predicar se ajusta literalmente a la Biblia. Dicen, y sabed que no os hemos de predicar sino lo contenido en este libro, y ninguna cosa hemos de añadir de nuestra cabeza. Teniendo en cuenta esto, en cuanto a los pasajes bíblicos que se citan a lo largo de los coloquios, claro, como se conservan incompletos, no sabemos todos los pasajes, pero los que sí tenemos, prácticamente todos, son temas morales. Son pasajes en los que se produce un castigo por parte de Dios a actitudes negativas. La lucha de Lucifer con San Miguel, la caída de Adán, la muerte de Abel por Caín, Babel, etcétera, etcétera. Y se dedica además 2 capítulos al origen de los mandamientos. ¿Qué quiero decir con esto? La finalidad de los misioneros no es solo transmitir una doctrina, es una finalidad moral. Y en este sentido va a ser fundamental cómo el adoctrinamiento, la Biblia, va a servir, por un lado, como el texto del que se deduce la finalidad moral, pero, y el matiz creo que es importante también como ejemplo de una dicotomía moral que se pretenda mostrar. Fundamentalmente el premio a los buenos cristianos y el castigo a los pecadores. Creo que el matiz es importante y ahora lo veremos. En el teatro vamos a ver todos estos elementos. Las temáticas elegidas van a estar vinculadas a una enseñanza moral y puede encontrarse tanto la presentación del texto bíblico del que se deduce esa enseñanza como esta otra modalidad que yo les comento. Se propone un tema y el pasaje bíblico sirve de exemplum, en la idea medieval del exemplum, del sermón. Tal vez el ejemplo más claro, para que vean que la Biblia sigue siendo argumento de autoridad también en este segundo caso, es el juicio final. En el juicio final, el argumento está inventado. Es una mujer, Lucía, que vive en pecado porque no sigue el sacramento del matrimonio, entonces llega al juicio final y evidentemente se va al infierno. Entonces todo esto está inventado, lo único que queda de fondo es la llegada del juicio en el Apocalipsis. Bien, pues lo que dice el personaje sacerdote al final del texto es: todo lo que habéis visto es verdad, pues está escrito en los libros sagrados. Esta lección, este ejemplo, nos lo da Dios. Es decir, la Biblia se utiliza como argumento de autoridad, aunque la historia teatral sea ficcional, incluso en estos casos. Yo me he centrado en la parte final de mi trabajo en otro texto dramático conservado, el manuscrito del sacrificio de Isaac,
para intentar observar tanto las técnicas como los objetivos de las adaptaciones que se hacen del texto bíblico en estas obras teatrales. El manuscrito de Isaac, del sacrificio de Isaac, es un ejemplo muy claro de esta idea de transmitir una conducta moral, porque el tema es la obediencia a Dios y cómo debemos educar a nuestros hijos en la obediencia a los mandatos divinos. El tema, sin embargo, se divide en dos partes que ya están marcadas en el título: del nacimiento de Isaac, que sería la parte en la que se habla no tanto del nacimiento como del banquete en honor a Isaac y del destierro de Agar y de Ismael, y la segunda parte, que es el sacrificio de Isaac, en el pasaje en el que Dios pide a Abraham este sacrificio. Pero el autor, que es anónimo, y volvemos a este tema del anonimato en el ámbito franciscano y en general en las órdenes misioneras, no va a dudar en hacer alteraciones, supresiones, adiciones, como considere. Las alteraciones en la primera parte son muy, muy importantes. Casi, algunos autores dicen que es una parte inventada. Bueno, tiene una base, y es que efectivamente se narra en la Biblia que Abraham hace un banquete en honor a Isaac, y que en el momento en el que Ismael está jugando con Isaac, Sara pide a Abraham que destierre a Agar. Ese es el punto de partida, y a partir de aquí el autor lo modifica todo. El destierro de Agar no se debe a los celos de Sara, se debe a que Ismael es un mal hijo que intenta que Isaac se ponga a jugar en el banquete, desobedezca a sus padres. Isaac, por supuesto, no lo hace, y por este motivo es por el cual es expulsado junto a su madre, que no lo ha educado bien.